dice quédate en casa. Todo en muebles electrodomésticos y fitness, por la web o por el Fonovía. Por ejemplo, este radiador de aceite en Utah por solo $63 y con envío gratis en Montevideo. Vía Confort 2507-3883. Bueno, mensajes han llegado bastantes y bien diversos. Con respecto a la actividad comercial, dice Liz, estoy convencida que es muy bueno su comienzo. Algunas cosas deberían bajar el costo, maneja por aquí. Otros dicen, buenas tardes, creo que si dejan en manos de la gente, estamos en el horno. Algunas personas no tienen límite en cuanto a lo que hacen y no les importa el otro. Está demostrado que más del 50% de la gente no usa tapabocas en ningún lado, ni siquiera en el ómnibus. Otro, ¿cómo nos gusta que a los uruguayos que el gobierno nos diga qué hacer? Claro, después igual no cumplimos, porque los protocolos están, dicen mascarilla, distanciamiento, etc. Bueno, ven que sobre lo mismo hay distintas miradas. ¿Alguna reflexión más para ir cerrando por aquí? Porque hasta no ver, primero, qué resultado tiene esta reunión que van a tener con el Ministerio de Salud Pública y hasta no ir viendo, esto es con el tiempo, ¿no? Sí. Como decían e insisten en eso, desde científicos a autoridades. Nada está cerrado, ¿no? Esto se va haciendo al andar y si hay que deshacer, se desandará. ¿Ustedes se acuerdan? Perdón, ¿sí? Rapidito. ¿Ustedes se acuerdan cuando el director de salud comentó el on-off? Abrir y cerrar, que le cayeron con las cuatro patas, de todos lados, ¿no? Incluso del gobierno. En realidad la idea básica, la idea plena es acertada. La idea no es que nosotros no nos enfermemos. La idea es que nos vayamos enfermando de a poco, de tal modo que no se sature el sistema de salud. Eso hay que sacárselo con peine fino. Por lo tanto, ir abriendo algunas canillitas, perillas, que es el término que se usa, puede ayudar a eso, siempre y cuando entendamos que si fue un error abrirla o abrirla en demasía, necesariamente habrá que cerrarla o cerrarla un poco o del todo. Pero ese es un asunto que tenemos que estar como de acuerdo todos en que es un escenario probable. Hay un mensaje que el gobierno y el presidente hace desde la libertad responsable. Es decir, este gobierno se ha mantenido en no obligar, es decir, el Estado no meterse más allá, no hacer, como decía incluso la televidente, es decir, no obligarte más allá, sino que vos tenés que ser el actor principal, responsable de tu propia libertad para que mañana no haya, como decía Victoria, volver para atrás y tu libertad sea menor de la que hoy tenés. Hay un número objetivo que se mantiene ahí planchado, nunca superó los 15 casos, que es el del CTI. Porque todos los demás números da para la discusión de si hubo subregistro o no, de si hay un contagio que uno no percibe o que las autoridades no pueden de alguna manera cuantificar. Pero el número de CTI, de camas de CTI, es un número que viene quedando ahí parejo. 10, 11, 12, en el peor de los casos en algún momento llegó a 15. Mientras eso se mantenga en 10, 11, que lo lamentamos, que sabemos que hay gente que está peleando... El tema es que no aumenta porque lamentablemente hay gente que de CTI no vuelve. Hay gente que de CTI no vuelve, es verdad. Pero mientras se mantenga en esos números, que son números que para el gobierno son muy positivos y yo creo que para la sociedad toda son muy positivos porque demuestra que hemos contenido entre todos, gobierno y sociedad, la pandemia, me parece que no se puede mantener al país totalmente paralizado. Y me parece muy razonable que la sociedad civil misma se organice y pida espacios para volver a trabajar con responsabilidad, manteniendo todas las medidas que todos sabemos que tenemos que cumplir. Tapabocas, distanciamiento social y mucho cuidado. Si viene alguien al comercio sin el tapabocas, le decís no entras, ahí entra el derecho de admisión. Ahí es donde hay que ejercer la responsabilidad en cuanto al derecho de admisión. Si es mi comercio y vos te estás poniendo en riesgo no solamente tu integridad, sino la de todo el comercio y la mía... ¿Y estamos seguros que así va a funcionar? Bueno, ahí es donde debería, esa es la libertad responsable, donde cada uno debería... Sí. De todas maneras, digo, uno puede estar más o menos de acuerdo, plantear, lo ideal hubiese sido que hubiese habido una concertación con el gobierno, un protocolo común, pero creo que no lo podemos tildar de irracional, digamos, esto de reabrir no, por supuesto que no, pero quiero que aquí nadie lo tildó de No, por las dudas, no, pero digo, es porque hay gente que en sus casas que quizás lo esté pensando de esa manera. Sí, primero que también en el corte hablábamos, ¿no? De que sin dudas conversaciones hay, primero porque hay un grupo atrás de esto, entonces hay medidas que se están conversando, que se están meditando, hay una reflexión atrás de eso, y por otro lado el hecho de que se abra el 85%
50% de los locales comerciales, también demuestra de que hay conversaciones, hay acuerdos, porque si no las medidas creo que serían más individuales, ¿no? Por otro lado, hay gente que también esto lo ve como un mensaje contradictorio. Por un lado me dicen quédate en tu casa y por otro lado me abren todos los comercios, ¿no? Pero en eso volvemos al tema de la nueva normalidad. O sea, no es la normalidad de antes porque no vamos a volver como antes. Vamos a ir volviendo a las distintas actividades, pero por ejemplo con un montón de medidas de control que se irán implementando. O sea, se hará igualmente. Así lo está haciendo el área pública, ¿no? Sí, claro. Las oficinas públicas, la actividad pública. Desde Grupo Centro creo que decían que están conversando también con Cambadu para trabajar en un protocolo común a todos. Digo, se adelantaron, digamos, en la reapertura, pero el trabajo está y las medidas están. Y por otro lado, creo que igual, algo que destaco en relación a lo que decía Alejandro, siempre seguir insistiendo en la responsabilidad de cada uno, ¿no? No descansarse en eso. Por más que estemos volviendo a las actividades, no descansarnos tampoco en la responsabilidad de todos. Eso que decían de que hay gente que sigue sin usar el tapabocas. Bueno, recordar que el tapabocas me protege a mí, pero protege también a los demás, y que además esto no se trata solamente del colapso del sistema en relación al COVID, sino que si el sistema de salud colapsa para todos. El que tiene coronavirus y el que tiene un accidente de tránsito y el que tiene un infarto, y colapsa para todos. Entonces, eso me parece que nunca olvidarlo, ¿no? Siempre seguir recordándolo. Bien, y es verdad, alguien por aquí lo sugiere en una conversación. Cuando se habla de estos asuntos, pareciera que es fácil desde la afuera plantear, este comercio tiene derecho a abrir, este no. Es tan delicado, porque hay negocios que de verdad pueden darse el lujo o tienen la espalda suficiente para poder seguir perdiendo por tener la puerta cerrada y poder sumarse a la precaución más general, a esa responsabilidad social, y hay otros que no tienen la espalda para eso. Entonces es un tema de verdad delicado. Creo que lo que nos queda a nosotros como público general que entra a esos locales, que consume, que compra, es, bueno, desde nuestro lugar ser, ¿no?, lo más responsable posible. Y yo no te digo de andar denunciando por allí al otro porque eso es bien poco simpático. Pero si tú entras a un lugar que no te da la seguridad, no ir más. Seguramente no vuelvas a ese lugar, ¿no? Y busques otro que por el contrario te parezca que se están cuidando de ellos y por ende te están cuidando a vos. Cambiamos de tema, ¿les parece? Y retomaremos con esto en cuanto tengamos un poco más de información sobre cómo fue este lunes de reinicio de actividad un poco más general.